Las generalidades de la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo, el cual es un líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Al igual que otros tejidos conjuntivos, la sangre está formada por células y un componente extracelular que son los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Su componente extracelular es el plasma, el cual constituye un volumen total en la sangre. En un adulto promedio es de alrededor de 6 litros, lo cual equivale del 7 al 8% del peso corporal. Es un líquido ligeramente alcalino con un pH de 7.4, siendo así viscoso con un color rojo brillante a oscuro. En cuanto a funciones de la sangre, sabemos que principalmente es el transporte de sustancias nutritivas, como el oxígeno, hacia las células en forma directa o indirecta, transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, una distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y los tejidos. Las células sanguíneas son los eritrocitos, que son conocidos como hemáties o glóbulos rojos, los leucocitos, que son conocidos como los glóbulos blancos, y los trombocitos, que son conocidos como las plaquetas. El plasma es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre las propiedades de fluidez, constituyendo el 55% del volumen sanguíneo, correspondiente al 90% del agua en la sangre, el 9% de las proteínas y el 1% de los electrolitos, nutrientes o gases disueltos. La hemoglobina proporciona a la célula su color amarillo pálido. Además, es una proteína grande. Las proteínas plasmáticas son principalmente la albumina, globulina y su hidrógeno. Los eritrocitos. ¿Qué tal? Aquí está el oxígeno de hoy. Glóbulos rojos. La hemoglobina que contienen los vuelve de ese color. Transportan oxígeno y dióxido de carbono por el sistema circulatorio. Los eritrocitos son ricos bicóncavos anucleados, carecen de orgánulos típicos y funcionan solamente dentro del torrente sanguíneo, para así poder dejar el oxígeno y liberarlo en los tejidos. Su vida media es de 120 días y otros pueden atravesar con demasiada facilidad los capilares más estrechos, puesto que se pliegan sobre sí mismos. Aquí podemos encontrar la morfología de un eritrocito, una foto micrografía de 3 capilares que se unen para formar una vena. Los eritrocitos se disponen en una fila india en uno de los capilares y los otros se encuentran vacíos. El área central pálida de algunos eritrocitos es producto de su forma bicóncava. Los leucocitos. Estos se dividen en dos grupos generales. El fundamento para esta división es la presencia o ausencia de gránulos específicos prominentes en el citoplasma. Como se señaló antes, las células que contienen gránulos específicos se clasifican como granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y las células que carecen de gránulos específicos se clasifican como agranulocitos, los linfocitos y monocitos. No obstante, tanto en los granulocitos como los agranulocitos poseen una pequeña cantidad de gránulos inespecíficos, que son los azurófilos y que son los lisosomas. Los neutrófilos. ¡Bacteria asquerosa! ¿Quiénes son estos tipos? Neutrófilo U1146 al habla. Ya hemos terminado aquí. Eliminamos a las bacterias infiltradas. Glóbulos blancos. Su trabajo principal es combatir a los virus y bacterias que llegan del exterior para evitar infecciones. Más de la mitad de los glóbulos blancos de la sangre son neutrófilos. ¿Son los glóbulos blancos? Oye, tú, ¿qué estás mirando? ¿Necesitas ayuda? No, es que yo solo quería agradecerle por salvarme del ataque de esas bacterias. Ni lo menciones. Ese es mi trabajo. Bueno, pero de nada. ¡Claro! Estos son los leucocitos más abundantes y son los granulocitos más comunes. Tienen una ausencia de tensión en su citoplasma y presentan múltiples lobulaciones en su núcleo. Los neutrófilos presentan 3 tipos de gránulos.
Los diferentes tipos de gránulos reflejan las diversas funciones fagocíticas de la célula. Son polimorfonuclear y los maduros contienen de 2 a 4 lóbulos unidos por finas hebras de material nuclear. En los lóbulos vivos con sus hebras de conexión cambian de forma, posición y cantidad, abandonan la circulación y migran hacia su sitio de acción en el tejido conjuntivo. Se dividen en 3 tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos, que son los primarios, más grandes y menos abundantes. Los específicos, que son los secundarios, son los más pequeños, pero son los más abundantes y más abundantes que los azurófilos. Y los gránulos terciarios. Aquí podemos encontrar una fotomicrografía electrónica de un neutrófilo maduro y el núcleo es normalmente multilobular. También aparece un aparato de Golgi y los demás orgánulos son escasos. Los eosinófilos tienen un núcleo bilobular. El citoplasma de los eosinófilos contienen 2 tipos de gránulos. Los específicos, que son grandes, alargados y abundantes, y los gránulos azurófilos. Los eosinófilos tienen el complejo antígeno-anticuerpo y se desarrollan y maduran en la médula ósea. Aquí podemos encontrar una fotomicrografía electrónica de un eosinófilo. Entonces podemos observar su núcleo bilobular y los gránulos son de tamaño mediano y poseen un cuerpo cristalino. Los basófilos. Estos se tiñen con colorantes básicos. Contienen 2 tipos de gránulos específicos y gránulos azurófilos. Fijan un anticuerpo que es secretado por células plasmáticas. La función de los basófilos está muy relacionada con la de los mastocitos. Aquí podemos encontrar una fotomicrografía de un basófilo y el núcleo aparece como 3 corpúsculos separados. Las granulaciones basófilas son muy grandes y su morfología es irregular. Los linfocitos son principales células funcionales del sistema linfático. Los agranulocitos son los más comunes, no son células terminalmente diferenciadas. Son capaces de sufrir división, salir desde la luz de los vasos sanguíneos en los tejidos y después recircular a los vasos sanguíneos. Se pueden encontrar 3 grupos de acuerdo en su tamaño: pequeños, medianos y grandes. En el organismo hay 3 tipos de linfocitos distintos desde el punto de vista funcional de los linfocitos T, B y los NK. Aquí podemos encontrar una fotomicrografía electrónica de un linfocito mediano y el aspecto de citoplasma es consecuencia de los muchos ribosomas libres. También aparecen las mitocondrias en el centro celular de la célula que contiene el aparato de Golgi pequeño y central. Los monocitos son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Los monocitos son los leucocitos más grandes en el frotis de sangre. Tienen un diámetro medio de 18 milímetros. Ellos viajan de la célula ósea o los tejidos del cuerpo donde se diferencian en los diversos fagocitos, como por ejemplo los macrófagos del tejido conjuntivo o los osteoclastos. Un núcleo con escotadura más profunda permanece solo 3 días en la sangre. Aquí podemos encontrar la fotomicrografía electrónica de un monolito maduro y la escotadura nuclear es muy pronunciada. Junto a ella se ve el centríolo, lleva las cisternas del aparato de Golgi. Los pequeños gránulos oscuros son azurófilos y los lisosomas de la célula. Son conocidos como trombocitos o plaquetas. Son pequeños fragmentos tipo citoplasmáticos limitados por membrana. Son enucleadas que derivan de los megacariocitos en la médula ósea. Pueden dividirse en 4 zonas: zona periférica, zona estructural, que son compuestas de microtúbulos y filamentos de actina, zona de orgánulos, que es el centro de la plaqueta y la zona membranosa, y su función actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. Aquí podemos encontrar una fotomicrografía electrónica y un diagrama de una plaqueta, donde en el diagrama se puede diferenciar la zona periférica, la zona estructural, el sistema membranoso y la zona de orgánulos.
Para el examen de las células de la sangre se debe utilizar técnicas de preparación y de tinción, que son especiales. El método de preparación que mejor permite examinar los tipos de células de la sangre es el frotis sanguíneo. El espécimen no se incluye en parafina ni selección. En lugar de ello se coloca una gota de sangre directamente en un portaobjetos y se extiende sobre la superficie. Es decir, se arrastra con el borde de otro portaobjetos para producir una monocapa celular. Después la separación se seca al aire y se tiñe. Otra diferencia en la preparación de un extendido de sangre es que en lugar de hematoxilina y eosina se utilizan mezclas especiales de colores para teñir las células de sangre. La tinción de tipo Romanowski, que es muy eficaz y que suele utilizarse para el frotis de sangre, consiste en una muestra de azul de metileno colorante básico y azul azures, similares como los colorantes básicos, y eosina, que es un colorante ácido.